De acuerdo, vale, pues yo si no voy empezando. Entonces, bueno, como me dijo Esmeralda, ¿no? Os voy a hablar de una parte de mis investigaciones, ¿no? Aquí veo algunas caras conocidas y que a lo mejor un poco lo sabéis, Leonardo también lo sabe, que tiene que ver con las, bueno, yo me dedico a estudiar lo que podemos llamar lo ordinario digital, ¿no? Las prácticas cotidianas que tienen que ver con los usos y mediaciones de Internet, los móviles, las cámaras digitales, las redes sociales, y entonces hoy me quería centrar en los selfies, ¿no? En el uso de autorretratos y en el uso de fotografías, quizá hablar un poco de autopornificación, pero tampoco iba a ser solo eso el centro. Entonces, brevemente me presento también como, a lo mejor también algunos sabéis, yo formo parte de este grupo de investigación, Sociología Ordinaria, que es un grupo de investigación formado por profesores e investigadores de esta facultad, como Elena Casado o Antonio García, o ¿a ti no te hemos fichado todavía? Pues a ver, te vamos a echar la caña también. Y además también organizamos unos encuentros que ya llevan 6 ocasiones, ¿no? En el Mediala Prado, todas las primaveras, con este tema también, ¿no? Con este título de Sociología Ordinaria. ¿A qué nos referimos cuando hablamos del ordinario en nuestro grupo de investigación? Que es un poco lo que ocupa los encuentros, las publicaciones y las investigaciones. Pues lo que nos interesa es explorar los distintos sentidos de la palabra ordinario. El primero y el evidente, es el que tiene, y además que tiene ya una tradición en nuestra disciplina de la sociología, es el que tiene que ver con la vida cotidiana, ¿no? Todas esas prácticas, relaciones, actividades que forman este entorno, que aunque en los orígenes de la sociología, aparte de Asímel y alguno más, no era algo que les llamara mucho la atención, es verdad que ya desde los años 70, 80, ¿no? es un entorno y un espacio de relaciones y de interacciones protagonista también dentro de los estudios sociológicos. Entonces nos interesa la vida cotidiana, pero también nos interesa todas aquellas cosas que son consideradas ordinarias en el sentido de banales, de superficiales, de frívolos, que casi por definición no les prestamos demasiada atención, bien por, como digo, porque es algo que pasa todos los días, o bien porque en la jerarquía de importancia hemos decidido socialmente que tienen menos, ¿no? Esos fenómenos de la moda, de los medios de comunicación, o en general de las cosas que hacen. Claro, aquello que no le damos importancia también suele ser aquello que hacen las personas a las que no les damos importancia, ¿no? Por ejemplo, lo que hacen las mujeres, lo que hacen los niños, ¿no? O lo que hacen lo que pasa en las discotecas, no sé, lo que pasa en estos espacios. También nos interesa mucho a nosotros, ordinarias que somos, ese sentido particular que tiene ordinario en español, yo no sé si en portugués también lo tiene, de vulgar, sí, ¿no? Esta idea de lo ordinario también como lo vulgar, lo un poco grosero. Nos interesa pues, para estudiar no solamente esos fenómenos que son considerados como vulgares, sino cómo y por qué aplicamos a unas cosas, y a unas personas y a unas prácticas este adjetivo y a otros no, ¿no? Y esto nos lleva al último aspecto de lo ordinario, que tiene que ver con ordenamientos y con orden. Al fin y al cabo somos sociólogos, por muy ordinarios que seamos, entonces bueno, a los sociólogos nos interesa estudiar el orden social, ¿no? Y estudiar también cómo se configura, cómo se mantiene, cómo se desafía, qué es lo que consideramos apropiado y qué es lo que no, cuáles son las normas, ¿no? Que organizan y ordenan las prácticas. Entonces, todos estos sentidos del ordinario constituyen nuestros temas de investigación, pero más allá también nos interesa, y un poco estáis en un máster yo creo de métodos también, ¿no? Lo ordinario como un modo de conocer y de hacer. O sea, nos interesa tanto explorar las maneras en que las personas en su vida cotidiana, en sus actividades banales o en sus sentidos vulgares, las maneras en que conocen y en que hacen, no solamente para estudiarlas, sino también para inspirarnos, o sea, oye, y sobre todo en mi caso además, ¿no? Que analizo lo digital, no solamente me interesa ver qué es lo que hace la gente con los medios digitales para analizarlo y estudiarlo, sino ver cómo yo en mis estrategias de conocimiento, en mis metodologías de investigación, en mis formas de difundir mis investigaciones, puedo a lo mejor también aprender de cómo la gente está difundiendo sus contenidos o presentándolos, ¿no? Por ejemplo, en estos medios digitales, ¿no? Y también nos interesa traer a la academia, traer a los congresos, traer a la diseminación o a la difusión de la investigación esos tonos, ¿no? ¿Por qué tenemos que limitarnos al tono tradicionalmente académico, ¿no? A lo mejor también del humor, de lo que se considera vulgar, yo qué sé, del tono de los medios de comunicación, encontrar también diferentes modos de decir y diferentes modos de hacer, ¿no? Y también nos gusta decir, por último, que
Sociología ordinaria, además de ser un grupo de investigación y temas y los encuentros, es una vibra, ¿no? Como dicen los mexicanos, es un ambiente, también nos interesa promover ciertos afectos en la práctica de la docencia, en la práctica de la investigación, en nuestros encuentros también, donde intentamos que haya siempre gente de distintas edades, en distintos estadios de su carrera académica, que no sean necesariamente todos académicos también, ¿no? Y también nos interesa pues, tener, como digo, esa vibra que aquí no lo he puesto en este PowerPoint, pero en otros lo pongo, que me parece que siempre es importante, pero más todavía, siempre, ya añadía esto, ¿no? Siempre es importante, y más ahora, ¿no? en el estado actual de la academia a nivel global, que no siempre es un sitio muy amable, ni muy acogedor, ni con unos afectos, digamos, muy hospitalarios. Y últimamente, además, también voy añadiendo, bueno, y no solo en la academia, sino en el mundo, ¿no? Que le vamos a contar aquí a Leonardo, que no sepa, ¿no? Que en el estado actual del mundo, da igual en la parte del globo, yo creo que esto de preocuparse por la vibra, el cuidado, la atención, los afectos en lo que hacemos es cada vez más importante, ¿no? Y sobre esto quiero volver al final de la charla, ¿no? Sobre cómo investigamos también los selfies, ¿no? Si me da tiempo, bueno, voy a ir más rápido. Entonces, lo primero que quería ver era, voy a ir rápido, ¿no? Voy a centrarme en esta práctica de los autorretratos, espérate que me coma la chuleta, de los autorretratos digitales, ¿no? O sea, sabemos que hay mucha comunicación visual online, muchas fotografías también, pero dentro de ellas, pues a mí también me ha llamado la atención, o me he centrado más sobre esta cuestión de los autorretratos, de los selfies, y una de las razones por las que me ha interesado es por este aspecto de cómo estas prácticas son una remediación, y aquí utilizo con la noción de dos teóricos americanos, estadounidenses, Bolter y Grusin, ¿no? Que hablan de cómo las mediaciones digitales no son novedades radicales que surgen de la nada, ¿no? Sino que muchas veces lo que son mediaciones de prácticas y de actividades que ya existían anteriormente. Evidentemente, la mediación digital introduce toda una serie de continuidades, ¿no? Pero también de discontinuidades, de novedades con estas prácticas, ¿no? Entonces, ahora quería solamente subrayar algunos aspectos de esta, ¿no? Recordar de dónde venimos con esta práctica del autorretrato y a lo mejor también recordar cosas que no recordar, sino aprender cosas que no sabíamos, ¿no? Entonces, el autorretrato sabemos que la primera vez que lo conocemos es en pintura, ¿no? Entonces es una práctica, digamos, artística, ¿no? Asociada al arte, por supuesto asociada a toda esa idea de la reflexividad, del conocerse a sí mismo, del mostrarse también, pero asociada al arte. Por ejemplo, ahora tenéis en Madrid una exposición muy bonita en la Thyssen del pintor alemán Max Beckmann, ¿no? La exposición empieza con 3 autorretratos suyos y luego va mostrando, ¿no? Beckmann, como muchos pintores, ¿no? Desde Durero, es alguien que se hace autorretratos y que muestra a través de esos autorretratos no solamente su evolución personal, sino también, en su caso, la lectura de los tiempos duros que le tocaron vivir, ¿no? Que fue la Alemania de la Primera y luego la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, aquí también he puesto otro ejemplo, probablemente menos conocido, que gente como Durero o como Rembrandt o Beckmann. Yo la descubrí en un libro de divulgación, ¿no? Hecho por la periodista Ángeles Caso, que se llamaba Ellas mismas, que es un libro justamente donde lo que nos muestran son muchísimas mujeres pintoras. Tiene 2 intereses el libro. Uno, el darnos a ver un montón de mujeres pintoras de todas las épocas que no conocíamos, ¿no? Hacernos ver otra vez esa invisibilización de las mujeres, hacernos ver que muchas de estas mujeres vivían de la pintura, como por ejemplo una que era pintora oficial de Federico de Prusia, o esta mujer americana del 19, Sarah Goodrich, que vivía de hacer retratos para la burguesía estadounidense. Entonces es un interés del libro, pero otro interés del libro es ver la cantidad de mujeres que han hecho autorretratos en la historia de la pintura, ¿no? Esa práctica artística tenía ese carácter femenino que quizá desconocíamos, ¿no? Entonces, aquí tenemos un autorretrato de tenemos 2 autorretratos de Sarah Goodrich, ¿no? El de su cara y luego el de sus senos, y lo que me interesaba cuando descubrí esta pintura es, claro, yo me dedico, como digo, a analizar las fotos digitales y, claro, estamos muy acostumbrados en fotografía digital a ver fotos de partes del cuerpo, o sea, autorretratos de partes del cuerpo, autorretratos de genitales y de senos, y autorretratos, además, a eso aludo con la idea de autopornificación, que se hacen y se comparten con un interés de seducción, de flirteo, de ligoteo. Entonces, ¿cuál no es mi sorpresa cuando veo
este cuadro del interior que se llama Beauty Reveal, Belleza Revelada, y os he puesto esa foto porque este cuadro es una miniatura que viene en ese estuchito, ¿no?, que vemos allí. Y este es un retrato que pinta Sarah Woodby de sus senos y que se lo manda a este señor así tan adusto que está en el otro lado, que se llamaba Daniel Webster, que es un político de Boston, ¿no?, y que era un amante suyo y ella le quería convencer, al final no tuvo suerte, él la dejó y se fue con otra, ¿no? Pero lo que me interesaba es que este retrato no era algo, digamos, raro, el hecho de que fuera una miniatura, ¿no? Ella le regala esta pequeña miniatura para que él la lleve consigo, y era algo muy común, ¿no? En el siglo XVIII-XIX eran muy populares las miniaturas, sobre todo de retratos de seres queridos, que uno llevaba consigo, ¿no?, y esos objetos pequeños que se llevan cerca del cuerpo, ¿no? Como hemos llevado en tiempos de la fotografía en papel, ¿no?, y la fotografía en film, las fotos de nuestros hijos y de nuestros seres queridos en nuestro monedero, y como llevamos hoy en ese otro pequeño objeto íntimo, ¿no?, este tipo de fotos y otras de nuestros seres queridos en el móvil. Entonces aquí vemos esa remediación del retrato, pero remediación también de la autopornificación y remediación también de esta costumbre de llevar imágenes de seres queridos que nos acompañan y que están cerca, ¿no?, de nuestros cuerpos. Al mismo tiempo me llamaba la atención este cuadro porque si miramos la historia de la pintura vemos que es una rareza ver representaciones de cuerpos sin cara, ¿no? La pintura occidental, sobre todo, lo que plantea es esa primacía de la cara y del rostro, ¿no? Muchas veces se subraya en las fotos de internet, en esas fotos vernáculas, esa novedad del cuerpo sin rostro, ¿no?, que muchas veces además se hace para guardarla en el anonimato. Aquí también podemos ver esta idea. Ella quiere centrar el protagonismo en sus senos, pero también quiere un poco protegernos si esta imagen cae en manos de otra persona que llega a saber quién es la mujer representada en este cuadro, ¿no? Del autorretrato en pintura pasamos al autorretrato en fotografía, pero sigue siendo un autorretrato artístico, no es una fotografía vernácula, común, cotidiana. Si miráis los álbumes de fotos de vuestros abuelos o de vuestros padres, no vais a encontrar muchos autorretratos, ¿no? Pero el autorretrato pasa a ser una práctica artística, fotográfica. Aquí he elegido a esta mujer, que a lo mejor algunos la conocen, bueno, Esmeralda seguro que la conoce, pero a lo mejor también lo conocéis vosotros, que es Vivian Maier, que es esta fotógrafa que ha sido conocida, digamos, estos últimos tiempos. La mayor parte de sus fotos están hechas en finales de los 50 y años 60, en Nueva York y en Chicago, donde ella trabajaba como niñera, y luego en toda su vida pues no paró de hacer fotos que aparentemente no hizo públicas, ¿no?, y que fueron encontradas hace unos años, ¿no? Entonces ha tenido mucha repercusión, ha tenido muchas exposiciones también por la calidad de sus fotos, ¿no? Y me interesa porque muchas fotos son autorretratos y porque muchas fotos además son lo que alguien como el fotógrafo Joan Foncuberta llamaría hoy reflectogramas, ¿no? Son fotos hechas delante del espejo, ¿no? Y también me llamó la atención porque vosotros que también conocéis bien pues, Instagram y los usos cotidianos y de las fotos hoy en día, sabemos que esto es una de las, ¿no?, de las prácticas más banales hoy en día, hacerse fotos, o estos últimos años, fotografía digital, hacerse autorretratos, es posando enfrente del espejo. Claro, las fotos digitales, ¿no?, los selfies tienen este carácter, no son autorretratos, son fotografías que nos hacemos a nosotros mismos, pero también son fotos hechas para ser compartidas, para mostrarnos online. Son fotos que sirven para presentarnos a nosotros mismos, ¿no? Entonces aquí también quería recordar otra función que ya las fotos hacían anteriormente, que es la foto como forma de presentarse en sociedad. Este ejemplo que voy a poner quizás sea un ejemplo tampoco muy conocido, ¿no? A veces también vemos en la historia de las tecnologías prácticas o usos que tienen cierta popularidad durante un tiempo y que luego desaparecen. Esto que veis aquí son fotos que iban pegadas, son fotos también pequeñas, fotos miniaturas, que iban pegadas detrás de las cartas de visita, ¿no? En la segunda mitad del XIX y principio del XX hay una práctica creciente en Europa o en algunos lugares, que es la de unir una foto tuya a tu carta de visita. Estas fotos que tenéis aquí son de la colección privada de fotos, o sea, perdón, de cartas de visita del dramaturgo español Pedro Antonio de Alarcón, que a lo mejor algunos lo estudiasteis en el bachillerato, no el sí de las niñas, y estas cosas. No, el sí de las niñas es de Moratín. Es que fíjate, ya ni me acuerdo no sé, tampoco sabría decir cuáles son las obras de Pedro Antonio de Alarcón, aunque fue una persona que tuvo una casa señorial en el pueblo del que yo vengo, que es Valdemoro, pero era una persona popular en su época, era una celebrity. Y lo que vemos aquí son fotos de celebrities de la época, ¿no? Fotos que a veces intercambiaban
cuando te encontrabas cara a cara, pero también fotos que a veces las personas no conocían personalmente, pero que podían acompañar a una carta, ¿no? Entonces aquí tenemos pues eso, a literatos, militares, toreros, actores, y también en este caso, por ejemplo, las dos personas que aparecen de espaldas son la duquesa de Alba de aquel periodo, y él es, creo que lo tenía aquí puesto, no lo tengo puesto, pues es el rey de Francia, de estos Bonaparte, no me acuerdo si era cómo se llamaba, Napoleón III o Luis Felipe, pero vamos, era el rey de Francia de la época. Entonces, estas, como digo, eran cartas que servían para presentarse y también eran fotos que se utilizaban en los juegos de sociedad, porque también, como sabéis, el 19 es el desarrollo y el inicio de ciencias, o no sé si le llamaríamos pseudociencias, como la fisionomía, ¿no? Acordaos del Lombroso. Entonces, las cartas se usaban, las fotos también se usaban para intentar deducir rasgos de la personalidad de los fotografiados, ¿no? Y aunque el catálogo, estas fotos yo las vi en una exposición en el Museo Lázaro Galiano hace unos años, aunque no decían nada de estas fotos, yo me preguntaba si esas extrañas poses de espaldas de aquellos personajes más poderosos, además de la colección, tendrían que ver con esto, ¿no? Con intentar evitar ese juego de sociedad de que adivinen demasiado de mí por las fotos, ¿no? Curiosamente, hace un par de años estuve en Noruega, en un congreso, y en Oslo me encontré en el museo que se llama Preuss, que es el Museo Nacional de Fotografía de Noruega, este tipo de fotos. Al parecer ahí era una práctica también popular, pero un poco más democrática. Entonces no había solamente las celebrities y los nobles, sino también personas de clase media que se hacían fotos de visita, fotos individuales, fotos con amigos para las cartas de visita y fotos también dramatizadas, ¿no? Por eso vuelvo otra vez con la idea esta de la remediación, ¿no? Pensemos en las fotos digitales de hoy en día. Este era el tipo de cámara que se usaba para hacer estas fotos, ¿no? Que sacaba así varias pequeñas fotos a la vez. Y estos, por ejemplo, son dos amigos que para su carta de visita quisieron imitar en el estudio del fotógrafo el bar, ¿no? Un poco para dar presentarse ante los demás con lo que ellos consideraban que era algo que les caracterizaba, ¿no? Entonces, lo curioso de este fenómeno que duró esas décadas en este periodo, ¿no? Es que vemos esas resonancias con las fotografías digitales, ¿no? Me presento a los demás con la imagen, juzgo a los demás con la imagen también, igual que los selfies, no todo es tan auténtico, pero también a veces es una manera de darle visos de autenticidad, porque esto se parece más a mi vida que posar en un estudio de fotógrafo. Curiosamente, cuando nos llevaron a ver en el Congreso este museo y nos enseñaron estas fotos, también nos hablaron de recortes de prensa de la época donde los periodistas criticaban, quizá también por eso se perdió un poco esta moda, ¿no? Criticaban esta moda y acusaban a estas personas de ser vanidosas, de ser narcisistas. Digo, hombre, qué curioso, ¿no? O sea, que tampoco hemos inventado. También veíamos esa resonancia, ¿no? Con el enmarcado a veces mediático de los selfies como vanidad, como ¿no? Eso de presentarse a sí mismo a través de la imagen, ¿no? Como narcisismo también, ¿no? Entonces, simplemente quería hablaros mostraros este ejemplo para ver, subrayar este aspecto a veces de continuidad, ¿no? Con todas las discontinuidades que vamos a analizar ahora, de los autorretratos, ¿no? Pero ver también esto que comentábamos, como una práctica que hoy en día es banal, generalizada, que tiene mucho que ver con dos cosas. Por una parte, con transformaciones tecnológicas como la de la fotografía digital y el hecho de que no solamente llevamos ya la cámara, sino que llevamos una cámara en nuestro dispositivo más común y que le llevamos a todos sitios, como es el móvil, pero eso explica la facilidad para hacer las fotos, el que sea gratis, ¿no? Si lo comparamos con lo que era gratis una vez que tienes el dispositivo, ¿no? Si lo comparamos con las fotografías analógicas, ¿no? Lo que desde el inicio de la fotografía digital ha propiciado, pues digamos, esos usos más experimentales, ¿no? Esos usos que no son tan excepcionales quizá como los usos de antes que teníamos, el cumpleaños, la boda, el evento, ¿no? El ceremonial. Pero no podemos entender solamente con esta dimensión de la fotografía digital el éxito de los selfies, sino también tenemos que unirlo a lo que ha ocurrido con los espacios online, ¿no? Con lo que ha ocurrido con Internet, por ejemplo, con el uso de las redes sociales o las aplicaciones y los espacios digitales centrados en la elaboración de un perfil personal y la elaboración de formas de presentación de ti online. Yo creo que eso también explica mucho el éxito de estas fotos.
para gente un poco mayor como yo, que llevamos mucho tiempo analizando estas prácticas, ha sido muy interesante poder ver ese cambio, ¿no? Poder ver, por ejemplo, ese momento en que las personas que tienen blog te dicen es que tengo que poner una foto mía, porque si no pongo foto no soy creíble, o que las personas que tenían una cuenta en Flickr te dijeran es que en el momento que subo, yo subo muchas fotos, en el momento que subo un autorretrato hay muchos más likes, hay mucha más atención, ¿no? Aparte luego ya de ver, claro, por supuesto, desarrollos posteriores centrados en las fotos tuyas, como puedan ser Instagram u otras redes sociales, ¿no? Entonces, esto lleva a esta situación que empezaremos a hablar ahora, ¿no? Del enredo y las redes en las que están las fotografías digitales, ¿no? Aquí tengo esta frase, viene sacada de un taller que hicimos sobre autofotos, ¿no? En la que pedimos a gente que estuviera interesada en hacer investigación sobre selfies que viniera y participara, y nos encontramos pues, con actores, con diseñadores de moda, en este caso esta chica era una estilista, ¿no? Arquitectos, ¿no? Que venían, nos hablaban, entonces eran muy conscientes del carácter a la vez privado, sociable, pero también público y profesional de sus prácticas, ¿no? Y de la idea de que tú estás construyendo tu propia marca también online, ¿no? Pero al mismo tiempo también eran muy conscientes de la dificultad, ¿no? del carácter en red de esas prácticas y por lo tanto como tú compartías la agencia y el control también con tu pericia tecnológica, las características de la cámara, las características de los espacios donde las pones, las expectativas de los demás, lo que luego la gente hace con tu foto. Entonces ella decía eso, muchas veces tú quieres tener, ella por ejemplo nos explicaba cómo intentaba separar mucho las distintas espacios, ¿no? Hay una foto, que eso nos lo decían casi todos, ¿no? Hay unas fotos para el WhatsApp, hay unas fotos para Instagram, hay unas fotos para Facebook, Instagram es mi imagen profesional frente al mundo y tal, pero luego al mismo tiempo nos contestaba como sin querer, ¿no? Quieres hacer tu imagen de marca, quieres hacerlo todo bien y luego la lías, ¿no? Porque, por ejemplo, pues eso, sale una foto que tus amigos postean una foto tuya en el espacio, o sea, en Instagram que no corresponde a tus fotos de Instagram, o, por ejemplo, hablaba de esas pequeñas, la dificultad de mantener las pequeñas estrategias cotidianas y las pequeñas mentiras cotidianas con las que gestionamos de siempre nuestra vida, como, por ejemplo, pues algo que reconoceréis, mis amigos me llaman, un amigo me llama, sales esta noche, no puedo, tengo mucho que hacer, me tengo que quedar a trabajar. Salgo con otros amigos, subo la foto a Instagram, ¿no? A mí me pasaba eso la semana pasada, subo la foto a Instagram del brunch in the park y a mis amigos con los que fui el año anterior, que no les invité y no les dije, pero ¿cómo has ido? Y no me has llamado. Digo, o sea, bueno, pues esas cosas, ¿no? Quieres hacer tu imagen de marca, quieres mantener tu sociabilidad y la lías, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el hecho de que los selfies son estas formas de agencia compartida, o que podemos llamar aquí coreografías móviles ordinarias. Bueno, aquí en Telma y Luis podemos ver uno de los casos, o de los pocos casos, quizá en ese periodo predigital, donde vemos más autorretratos, que es el caso de las Polaroid, porque la Polaroid tiene en común con la fotografía digital que no tienes que llevarlas a revelar y que puedes hacer un poco más el tonto, y por supuesto ya no hablemos y además tienes ese, ¿no? Captar el momento y ver el momento aquí, ¿no? Entonces, utilizo esta metáfora de la coreografía para hablar de la práctica de las prácticas digitales, un poco, sobre todo, queriendo subrayar esta idea de que compartimos la capacidad de hacer, ¿no? Entonces, esa idea relacional que tiene la coreografía, ¿no? Es un baile que se hace entre varios, en este caso entre personas, pero también con tecnologías, y también teniendo muy en cuenta las instituciones, ¿no? Las compañías, los comercializadores, las reguladoras, las expectativas de las personas con las que estamos conectadas. Me gusta también esa idea de coreografía como algo que se aprende, ¿no? Igual que un baile se aprende. La coreografía además supone que hay un guión, hay un script, ¿no? Que seguimos, que luego al interpretarlo lo llevamos a veces a otro sitio, pero que tenemos esa norma ahí con la que nos movemos. También eso que cuando lo utiliza, por ejemplo, Elena Casado, le gusta mucho decir esa idea de que cuando bailas, si no sigues los ritmos, le pegas a lo mejor un pisotón al otro, o un empujón, o también cómo se mueven los otros condicionan cómo te puedes mover tú, ¿no? Y son esas coreografías en red. Aquí pongo algunas referencias, ¿no? Por ejemplo, del uso del término coreografía en estudios sociales, como puede ser Goffman, ¿no? Y su idea de coreografía de género, en el libro sobre publicidad y género, o Susan Leigh Foster, que también tiene un estudio que se llama así, directamente coreografías de género. Ella es una coreógrafa y también es una analista cultural, y subraya también, en este caso, cómo aparece en la danza, o sea, cómo las prácticas generalizadas en el baile o en los
en los videoclips. También me interesa porque aunque no sea solo este aspecto, las coreografías de género también son muy importantes en las prácticas digitales, como veremos ahora, ¿no? y también es una práctica generalizada, ¿no? Entonces, esta coreografía forma parte de esa red, o quizá le podríamos llamar enredo, por todas las connotaciones afectivas que tiene. Pero no es una red solo, o sea, este aspecto heterogéneo, este aspecto conectado de la red, no se refiere solo a los agentes implicados en la práctica, sino también a lo que la práctica está haciendo, ¿no? Es una práctica, por ejemplo, que a la vez es una forma de presentación, como veíamos aquí, ¿no? Cómo me presento a los demás en estos espacios online, o en los WhatsApp, o en los perfiles. También es una forma de representación en el doble sentido, ¿no? Representación como me doy, ¿no? Qué imagen de mí doy, también como representación en el sentido de performance, ¿no? De actuación, de teatralidad. Y también es una forma de encarnación o embodiment, ¿no? Se dice en inglés, que a veces es más claro, ¿no? Como también la manera en que configuramos nuestro cuerpo y nuestra subjetividad también está relacionada con este tipo de prácticas, ¿no? Pero además, últimamente, cada vez somos más conscientes de que además de estos aspectos, ¿no? Que tienen que ver con yo y mi práctica, estamos haciendo otras cosas, porque además de presentarme, representarme y encarnarme, estoy generando contenido. Estoy elaborando un trabajo digital. Cuando compartimos nuestras fotos en Facebook, por ejemplo, o en Instagram, estamos haciendo un trabajo digital para la plataforma, estamos generando contenido, estamos generando datos, ¿no? Estamos produciendo, estamos actuando como prosumidores, si queremos utilizar este término, ¿no? Y todo esto está aquí engarzado y no siempre somos igualmente conscientes de todos estos aspectos, ¿no? Además, la práctica pone en marcha, además de todas estas actividades conjuntas, un complejo juego de miradas y de sentidos, ¿no? Antes yo hablaba solamente del juego de miradas y cada vez soy más consciente de que no solamente la vista está aquí, sino también está el tacto y el movimiento, ¿no? Lo proprioceptivo, el movimiento cultural, el agarre, ¿no? El agarre, eso es una manera de traducir lo que unas investigadoras estadounidenses como Terry Senf o como una finlandesa que lo retoma, Susanna Pasome, llama the grab, ¿no? Como cuando estamos interactuando online también la práctica nos agarra a las tripas, nos agarra a los genitales también a veces, o de otros sitios, nos agarra también, ¿no? y nos hace reaccionar y sentir físicamente y visceralmente, ¿no? Esto tiene que ver, si ya nos vamos a la práctica concreta del selfie, en el que cuando hacemos, igual que los fotógrafos, no igual que Vivian Maier, pues cuando hacemos un autorretrato somos a la vez el fotógrafo, que está pensando en la cámara, el encuadre, la luz, etcétera, el modelo, ¿no? Que tiene que pensar en cómo poso, qué imagen quiero dar, dónde me pongo en este lado, del este el otro, pero también somos al mismo tiempo, aquí he puesto entre comillas, porque nunca sé cómo decir esto, los curadores, los curators, ¿no? No como la práctica no es solo hacerse la foto, sino compartirla. Entonces aquí hay que decidir, como decía antes, qué foto comparto, con quién, como decían en los talleres, esta es una foto para Instagram, esta es una foto para WhatsApp, esta es una foto para el grupo de mis amigos, esta es una foto solo para mi novio, ¿no? O sea, el trabajo de selección que se hace. Y también somos audiencias, también somos público, ¿no? Aquí la práctica rompe con la idea del voyeur, porque en estas prácticas digitales el que se da a ver también mira, el que mira también se da a ver. ¿Y cómo evaluamos? ¿Cómo hacer como fotógrafos, como modelos, tiene mucho que ver, o como curadores, tiene mucho que ver con cómo percibimos que los demás se muestran, cómo vamos integrando qué es lo apropiado y qué es lo que no, cómo vamos aprendiendo también en tanto que audiencias o públicos para otras fotos, ¿no? Pero aparte, para complejizar un poco esto, claro, esto es una práctica visual, tiene mucho que ver con la extensión de la comunicación visual, pero esa comunicación visual online, en Instagram, en WhatsApp o en Facebook, es muy oral también, ¿no? Entonces lo que vemos es cómo estas fotos se integran como parte de las conversaciones contemporáneas ordinarias y extraordinarias, ¿no? Muchas veces, también lo sabéis en vuestra práctica, son imágenes acompañadas de textos, acompañadas de voces, ¿no? Entonces, vamos también desarrollando esas conversaciones íntimas, sociables, humorísticas, políticas, ¿no? A través de fotos, ¿no? En algo que se va configurando en un proceso de aprendizaje continuo y colectivo, ¿no? ¿Cómo aprendemos todo esto? Pues por ensayo y error, aprendemos por experiencia, aprendemos viendo qué es lo que quiero hacer, lo que puedo, lo que me dejan también las aplicaciones, cómo puedo también darle la vuelta a sus normas, cómo puedo sacar este pezón que esto no me deja ver, cómo puedo, bueno, pues esto a esta gente no le parece apropiada, pues lo comparto con otra en otro sitio, ¿no? Y en ese proceso
proceso de aprendizaje, por supuesto, los comentarios, los likes, ¿no? El feedback que vemos, lo que vemos en las imágenes disponibles, ¿no? También nos va constituyendo. Y aquí también a veces aparecen esos problemas, que veremos quizá un poquito luego, ¿no? Por ejemplo, en esta foto, ¿no? ¿Cómo hacen los varones, dónde aprenden los varones heterosexuales a autopornificarse, ¿no? A mostrarse como sexualmente atractivos? Y es más, ¿cómo lo hacen sintiéndose apropiados en algo que hasta hace nada no era muy apropiado tampoco? A veces pasan cosas muy curiosas con esto de los aprendizajes que muestran también la ignorancia de aquellos que pensábamos que deberían saber, ¿no? Seguro que habéis visto esa foto, no sé, bueno, aquí no se ve muy bien, pero la foto de la esquina es una foto de Hillary Clinton durante la campaña, en un momento dado que va a dar un meeting, y entonces da un meeting, creo que es en una universidad, o sea, la mayor parte del público son mujeres, y las mujeres están todas de espaldas a ella porque se están haciendo un selfie con ella detrás, ¿no? Entonces fue muy gracioso cuando esto se hizo público, que muchos periodistas dijeron, pero qué vergüenza, le están dando la espalda, ¿no? Se quedaron en el gesto, en esa tradición del gesto de darle la espalda a alguien, como mostrar su desinterés, sin darse cuenta de que no le están dando la espalda, ya no es ese gesto de dar la espalda, lo que están haciendo es integrarlas en ese selfie, no quieren solamente su foto, quieren la foto porque estoy aquí apoyando a Hillary Clinton en su campaña, quiero estar yo también en la foto, ¿no? También muestra esas formas de aprendizaje de lo colectivo, ¿no? O de estar, en este caso, en el espacio público. Voy un poco así rápido para que nos dé tiempo luego también a las preguntas. Entonces, los selfies tienen también una particularidad, que son, como muchas otras formas de contenido digital, lo que podríamos llamar inscripciones digitales, ¿no? Los ordenadores, los móviles, las cámaras digitales no son solamente medios, ¿no? Sino que son también máquinas que inscriben, que producen inscripciones con forma de imagen, de texto, de sonido, y que inscriben en todos estos espacios, ¿no? Más materiales o más virtuales, nuestras relaciones, nuestras opiniones, nuestras ideas, nuestra apariencia, nuestros sentimientos, nuestras sensaciones, que van inscritos como datos, ¿no? Y metadatos, esos famosos big data de lo que hablamos, los que hablamos tanto actualmente, ¿no? Esas inscripciones hacen que cada vez sea más fácil trazar y seguir los efectos también de nuestras subjetividades, nuestras relaciones, dónde hemos estado, con quién, cómo, ¿no? Cómo hemos cambiado a lo largo del tiempo. Yo digo que los selfies son con los selfies se lleva a cabo un doble proceso de inscripción. Por una parte, nuestros cuerpos, nuestra apariencia queda inscrita en la pantalla como fotos, ¿no? Estamos inscritos ahí en píxeles que circulan, se comparten y se transforman, pero también hay un proceso de inscripción, digamos, en nuestra carne, podríamos decir, en nuestra subjetividad, lo que comentábamos hace un momento, ¿no? Nuestros gestos cambian a partir de la práctica, ¿no? Y ahora tenemos, hablaba del gesto de ponerme de espaldas, pero este gesto, ¿no? De pensar en la práctica estrictamente fotográfica, ¿no? Ese gesto de estirar el brazo, ese gesto de ponerme delante del espejo para sacarme la foto, bueno, los morritos, ¿qué voy a decir? O sea, todo lo de la pose, esa cosa para también traer a la gente con un poco de edad, ¿no? Esa cosa fascinante y un poco terrorífica de ver a los niños cuando les tomas fotos hoy en día, ¿no? Y ver cómo los niños de nuestra generación, claro, nos sacaban fotos de Pascuas a Ramos con cara de panol y siempre ahí como se de mirar, y los pequeños, ¿no? Hoy en día, cuando vas de vacaciones en verano, ¿no? Como de repente ese estiramiento del cuerpo, el morro, tal, o sea, cómo tienen de integrado y ya de incorporado ese gesto, ¿no? Pero no solamente estoy hablando de estos gestos, sino también estoy hablando de cómo nos configuran la visión que tenemos de nosotros mismos, la percepción de nuestro cuerpo, ¿no? Era muy interesante en aquellas primeras investigaciones, cuando se iniciaba este aspecto fotográfico de lo online, de lo digital, esas personas que te contaban, es que desde que comparto fotos de mi cuerpo, esas mujeres, por ejemplo, ya no me veo de la misma manera, ¿no? De repente he descubierto que hay una parte de mi cuerpo que no me gustaba y que parece que a la gente le gusta, o bueno, me veo de otra manera. A veces eso genera una reconciliación, a veces eso genera más angustia y más problemas, ¿no? Pero lo que sí vemos es que la práctica transforma, nos inscribe también como, a nuestra subjetividad, cómo nos relacionamos con nuestro cuerpo, con los demás, ¿no? Y con, perdón, y también con el mundo. Un poco todo lo que pongo ahí en esa lista, ¿no? Esas habilidades, gestos, hábitos, disciplinas, sensaciones, percepciones, placeres, modos de hacer, de ver y de sentir que vamos adquiriendo con la práctica. Este aspecto de inscripción digital, y lo siento porque voy un poco rápido, pero si no, luego si queréis volvemos a alguna de estas cosas, ¿no? Tiene, me parece una consecuencia bastante interesante o curiosa, ¿no? Que yo le llamo dos transformaciones. Hemos hablado de que se dan continuidades, pero aquí también se darían cambios, ¿no? Dos transformaciones en dos ámbitos de nuestra vida cotidiana
y en nuestro régimen de atención, ¿no? Por una parte, hay un mayor número de aspectos de nuestra vida que eran ordinarios, mundanos, pero que también eran como volátiles y efímeros, ¿no? Esa conversación banal que se la lleva el viento, ese momento que ese pensamiento que hemos tenido hoy aquí, esa imagen que he visto desde el autobús, que hoy, como digo, solían ser efímeros y volátiles, ¿no? Estaban inscritos en nuestras memorias y nos olvidábamos, que ahora adquieren una clase distinta de materialidad, porque yo, ¿no? Ese pensamiento lo pongo en un tuit, o esa imagen la pongo en una foto, y entonces, o esa taza del desayuno que fotografío y que comparto, ¿no? Entonces, de repente, hay un aspecto de nuestra vida, como digo, que adquiere una nueva materialidad digital y también cierta estabilidad y cierta duración cuando son traducidos en inscripciones digitales que pueden ser compartidas, contadas, revisadas, comparadas. Y ahora además tenemos que tener en cuenta esta dimensión que decíamos antes de Big Data, que por una parte tenemos nosotros que las compartimos y las pensamos, nuestros contactos, pero también que hay unas máquinas, ¿no? Unos algoritmos que también están contando, comparando y revisando estos aspectos volátiles y sacando consecuencias de ellos que muchos no llegamos a imaginar o no somos conscientes, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Esos aspectos volátiles, temporales, efímeros que se fijan. Y por otro lado hay toda una serie de aspectos rutinarios, de hábitos, disciplinas en relación con la actividad cotidiana, ¿no? Con las relaciones íntimas, con los modos de comunicación, que no suscitaban mucha atención y por lo tanto no suscitaban tampoco mucha reflexividad, quizá tampoco suscitaran mucho control, y que hoy en día, al ser fijadas digitalmente, pues aumentan sus posibilidades de ser objeto de esa reflexividad, ¿no? O de esa interpretación común, ¿no? Que de repente yo me doy cuenta de que, uy, pues tengo aquí un hábito que no había visto. O, mira, he visto que, ¿no? En mi página, la web de contactos en la que estoy me ofrece la posibilidad de ver todos los hombres a los que les he dicho hola, y de repente me doy cuenta, anda, pues si tengo un tipo de varón que me gusta, un tipo de mujer, no me había dado cuenta, ¿no? O la gente me empieza, ¿no? Empiezo a tomar conciencia, como digo, de esos hábitos, de esa parte un poco, de esos casi automatismos cotidianos, y luego vuelvo al mismo comentario que se hacía antes, ¿no? Esa vigilancia exterior del Big Data y demás que también se puede hacer a partir de estos aspectos cotidianos o banales y rutinarios, ¿no? Por lo tanto, yo creo que ambos aspectos de las inscripciones digitales contribuyen justamente a extender el ámbito de nuestra vida, que puede ser objeto de conocimiento, de consideración, de reflexividad, como pongo ahí, de compartir también, de reconocimiento, de interpretación, por lo tanto de malentendido, y por supuesto también de vigilancia, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, pues está claro, ¿no? Lo podemos ver claro si pensamos en esos cambios en la oralidad, ¿no? La diferencia de la oralidad en una conversación cara a cara, que cuando pasa a un chat, a un correo, a un foro, a un mensaje, ¿no? Tenemos muchos ejemplos también recientes, ¿no? De cómo a la gente le salen esos mensajes, esos tweets de hace 10 años que de repente condicionan, ¿no? Tu vida política actual, o que tú mismo interpretas de otra manera. Es muy curioso que en las últimas investigaciones que estamos haciendo sobre selfies, le preguntamos sobre fotos digitales centradas en la situación de vergüenza, y una de las cosas que sale con más recurrencia, que le dan vergüenza a la gente acerca de sus fotos, es la permanencia de las fotos antiguas, ¿no? Esas fotos en las que yo ya no me reconozco, pero me siguen presentando online, son susceptibles todavía de ser vistas y ser compartidas, ¿no? Por ejemplo. Y también aquí vemos, ¿no? Esa idea del selfie como imagen, ¿no? Entonces, parte de estas prácticas tienen, bueno, el hecho de que, como os decía, ¿no? El hecho de que estas inscripciones estén ahí hace que surjan toda una serie de lectores, ¿no? Paso aquí rápido. Simplemente era para pararnos a lo que venía comentando, ¿no? ¿Quiénes son los lectores, los oyentes o los espectadores de las inscripciones digitales? Pues nosotros mismos, ¿no? Que nos observamos a lo que hacemos, nuestros amigos, nuestros contactos. Las personas en la industria, ¿no? Que están estudiando lo que hacemos, ¿no? Para vendernos cosas o para orientar nuestro uso, los movimientos sociales, los activistas también, ¿no? Que están generando campañas y buscando conocimientos, los investigadores, ¿no? Pues ponía esa foto ahí abajo de una reunión también de profes o de investigadores, ¿no? Por supuesto nosotros, ¿no? Y tenemos ahí un gran material de datos, ¿no? y de prácticas que estudiar, y por supuesto también, ahí tenía lo del Yes We Can, ¿no? Lo de las autoridades, todas las empresas de vigilancia, todas las instituciones de vigilancia también, ¿no? Y yo creo que esto cada vez vamos siendo más conscientes, ¿no? Como por ejemplo
una empresa como Facebook, una empresa como Instagram, donde también es Facebook, son cada vez más empresas de vigilancia también, ¿no? Y como así las estamos considerando, ¿no? Entonces, una de estas prácticas, pero bueno, tampoco me voy quizá a parar mucho sobre ella, pero quería decir algo, es esta práctica de la autopornificación, que le hemos llamado así Antonio García y yo, de autopornificación. Simplemente con ello nos referimos a estos retratos, ¿no? como estos, ¿no? Retratos que hacemos, selfies, autorretratos, para mostrarnos atractivos, para mostrarnos seductores o que forman parte de juegos de seducción, ¿no? Que pueden estar expuestos en sitios, en páginas de ligue o en páginas como Instagram, ¿no? Porque queremos mostrarnos sexys o seductores, o que pueden formar parte de intercambios, ¿no? De juegos eróticos, a través, bueno, en sus tiempos eran a través del Messenger, ¿no? Hoy en día son a través del móvil, ¿no? En todo ese ámbito de juego erótico, ¿no? Donde también supone pues, lo que comentaba aquí, cómo escribimos nuestro cuerpo, cómo lo compartimos, cómo aprendemos a mostrarnos, y cómo en muchos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso que estudiábamos en un artículo que escribimos Antonio y yo, cómo tenemos que inventarnos una iconografía, ¿no? Cuando somos varones heterosexuales, como objeto de deseo de las miradas ajenas, ¿no? y qué imágenes tenemos para vernos, y toda esa coreografía de género y de orientación sexual, ¿no? Y también nos interesaba esta práctica porque es una práctica donde al mismo tiempo que podemos ver lo que una investigadora finlandesa que se llama Hale Koskela llama el poderío exhibicionista, ¿no? Ese poder que uno puede, o una puede, ¿no? Ya estaba pensando en las mujeres que tenían webcam, ¿no? Generar al exhibirse, el poder de llamar la atención, de llevar al otro un poco a enseñarle lo que tú quieres, de jugar con eso, pues también evidentemente es productora de malestares que van ligados a las transformaciones del poder y malestares que pueden ir ligados también a esa falta de control de lo que ocurre con tus imágenes, ¿no? Aquí, por ejemplo, tenemos imágenes de pues, este chico del bate de béisbol y de los libros, ¿no? que lo entrevistamos y era bastante expresivo, ¿no? Sobre cómo hacer fotos en las que no solo mostrarse lo atractivo que era, sino también favorecer el desarrollo de una conversación, entonces buscar a veces imágenes un poco insólitas, o no ordenar tu cuarto para que ese desorden favorezca que las chicas te dejen comentarios y así iniciar una conversación, ¿no? Las famosas fotos en el baño, ¿no? Ese cuerpo de la chica en una esquina tiene también su historia particular, porque también nos muestra otras funciones a veces del mostrarse, ¿no? Que no son solamente como ligar en el momento, ¿no? Esta chavala tenía esa foto en su página de Flickr, y yo le pregunté también a través de la aplicación, ¿no? Le comenté que estábamos haciendo una investigación y le quería preguntar sobre su foto, ¿no? Y entonces esta chica nos comentó que ella la foto se la hizo un verano, que se quedó sola en Madrid para estudiar, y que en el pasado había tenido desórdenes alimenticios y que empezó a sentirse un poco rara, ¿no? Estabas ahí sola estudiando y tal, y empecé a sentir un poco rara, no era nada, pero era una sensación rara que asociaba con el preludio de angustias y ansiedades en el pasado. Entonces me hice esta foto y la puse ahí para recibir un feedback positivo. Entonces, siendo Flickr, no es una página de ligue, entonces la gente le deja comentarios sobre qué bonita está la foto, qué bien hecha, y de paso pues van filtrando algunos sobre hoy, qué bien, estás muy en forma y tal. Esa manera también de reconciliarme con mi cuerpo y darme un poco de, como digamos, de ánimo, ¿no? En un momento dado a través de una foto de este tipo, ¿no? También me interesa esta práctica de la autofoto con este sentido, porque nos muestra también de manera bastante evidente otra de las características de las mediaciones y las prácticas digitales, ¿no? Y también asociadas a la fotografía, que es esas modulaciones que se dan entre lo íntimo, lo público y lo privado, ¿no? Algo que iba a decir antes y se me había olvidado un poco, ¿no? Esas formas de presentación del yo online también suponen, y en general la manera en que utilizamos los espacios online, desde los blogs a las redes sociales, suponen maneras en las que yo hago públicas cosas, hago públicas opiniones, ideas, fotos, prácticas, viajes, cosas que he hecho, me hago público a mí mismo y también, por lo tanto, configuro a hacerlo público, ¿no? Hacerse público, hacer algo público, hacerlo público. Y en esa configuración de lo público aparecen también, vosotros lo sabéis ya muy bien también, nuevas configuraciones de la relación entre público, privado e íntimo, ¿no? Respecto a periodos, digamos, analógicos, por así decirlo. Entonces aquí vemos también una forma de modulación de la intimidad, ¿no? Compartimos estos espacios, no solamente nuestro cuerpo, sino estos espacios del dormitorio y del baño, con gente
que conocemos y con gente que no conocemos. A veces también son formas de presentarnos en ciertos espacios semipúblicos, ¿no? Como pueden ser el Grindr o las aplicaciones de contactos, ¿no? Y a veces también a partir de esas fotos, como por ejemplo en el caso de esta chica en Flickr, se generan relaciones de desconocidos íntimos, ¿no? Donde yo recibo a lo mejor un reconfort en este caso, ¿no? Para de estos aspectos emocionales de gente que no conozco, o que conozco como personas de la red, conozco su Flickr y sus fotos, ¿no? Pero que no tengo necesariamente por qué saber mucho más de ellos, ¿no? Y esto nos lleva al siguiente aspecto que quería, se han montado ahí las cosas, que quería hablar también rápido otra vez. O sea, hemos visto lo de el selfie como enredo, como práctica compartida, ¿no? Como práctica multiforme, el selfie como inscripción digital, y también quería ver el selfie como parte de la, o la autofoto, como parte de la cultura afectiva contemporánea, entendiendo como por cultura afectiva cómo afectamos a los demás y cómo somos afectados, ¿no? Y hoy en día, ¿no?, parece evidente que cómo afectamos a los demás y cómo somos afectados pasa en gran manera por por nuestra experiencia en los espacios digitales y por nuestras prácticas también con estas tecnologías, ¿no? Entonces, el devenir del cuerpo, ¿no? Nuestro proceso de incorporación a la encarnación es un proceso de aprendizaje a ser afectado, ¿no? Y ahí retomo las definiciones de autores como Latour o Lisa Blackman o Viviane Desprez, ¿no? La vida de nuestro cuerpo y es un proceso de cómo somos y aprendemos a ser afectados, ¿no? Latour, por ejemplo, lo pone a veces en la parte técnica, ¿no? Cuando dice, por ejemplo, cómo la formación de los perfumistas pasa por educar su olfato para aprender a ser afectados por unos olores que a nosotros, si no somos perfumistas o los señores del vino, no nos afecta. Pero yo creo que podemos hacerlo, o sea, se ve muy evidente en los señores del vino o en las señoras, ¿no? Se me ha olvidado cómo se llaman estos, los sommeliers, ¿no? O los perfumistas, pero prácticamente todas nuestras actividades. ¿No es interesante también que nos podríamos hacer esa pregunta, ¿no? Nuestra formación de sociólogos, ¿qué hace? ¿Cómo nos enseña a afectar y a ser afectados, ¿no? A veces ese aprendizaje también supone como ser poco afectado, ¿no? Puede ser un aprendizaje a ser empático o a no serlo, puede desarrollar ciertas formas de afecto y ¿no? dejar otras un poco en la oscuridad, pero eso, digamos, es también el devenir de nuestro cuerpo, ¿no? Por afecto y apego también nos referimos a relaciones con personas, con nosotros mismos, con lugares, con sensaciones, con otros, con imágenes, ¿no? Ya habéis visto el carácter afectivo de la práctica de las fotos, por ejemplo, con el móvil, lo vemos desde lo que nos mueve, ¿no? a tomarlas y a compartirlas, ¿no? Y que muchas veces es un afecto además que va más allá de la intención. Muchas veces no somos capaces de explicar por qué hacemos eso, ¿no? Yo cito muchas veces un estudio que ya tiene sus años, del 2014, de un investigador danés, Søren Mørch Petersen, que analizaba justamente a las personas que comparten en Flickr todos los días su foto del desayuno, de la taza, ¿no? Y claro, él documentaba muy bien las páginas, las prácticas, pero también muestra un poco los límites de las metodologías sociológicas. Cuando Dios le preguntas a la persona por qué, pues no sé por qué. Lo cual también al mismo tiempo le daba un ejemplo muy claro de esto que a veces es un poco abstruso, cuando los teóricos del afecto hablan del afecto y lo no intencional, ¿no? ¿Sabes cómo? Pues mira, ahí lo tienes, ¿no? Lo hago, pero no sé por qué, o sea, y lo hago y sé que me produce placer y se ha convertido en una de mis rutinas positivas, pero no sé por qué lo hago, ¿no? Hay una intensidad afectiva al compartir la banalidad del ordinario y lo mundano, ¿no? Pero que no, y que yo creo que es clave en el caso de la estética de la fotografía móvil también, ¿no? Y por supuesto lo podemos ver en esas prácticas que el carácter afectivo en esas prácticas que hemos visto de la autopornificación, en las prácticas de mantener el vínculo con otras personas, o luego también otro tipo de afectos más públicos, ¿no? Como por ejemplo estas fotos que os he puesto aquí abajo, que son fotos que tienen que ver con campañas de activismo, campañas políticas a través de los selfies, ¿no? Seguro que a lo mejor los de aquí de Madrid estáis un poco más familiarizados con las de los extremos, ¿no? Porque fue esto que se hizo durante la campaña de Carmena. Bueno, los que estamos en Madrid sabemos que la campaña de Carmena tuvo mucha presencia en las redes y fue muy creativa también, ¿no?
Y entonces esto fue una iniciativa que era en tu perfil de Facebook, te sacabas un selfie con el cartel de Carmena, la mitad de tu cara era tu cara, la otra mitad era la de Carmena, y luego la gente ponía, por ejemplo, aquí Manuel y Manuela, ¿no? Ponías tu nombre y el nombre de Carmena, y era una manera también, es como hacer una mani, ¿no? O sea, la gente abre su Facebook y puede, mira cuánta gente apoya a Carmena. La foto de al lado es este actor americano, hawaiano, ¿no? Jason Momoa, ¿no? El del Juego de Tronos, y que es otra cosa que también es otra práctica que se ha convertido ya en una convención, que es hacerte un selfie con un cartel. Otra vez vemos la remediación, ¿no? Igual que salgo con un cartel a la manifestación, aquí me hago la foto y si lo pongo en un espacio donde hay muchos otros carteles, hacemos una manifestación digital, ¿no? Esta era una movilización medioambiental, ¿no? Contra el desarrollo, creo que era del fracking y en Estados Unidos. Y la otra campaña, la de estos chicos que veis aquí en medio con sus carteles en árabe, eso fue en el Líbano, ¿no? Y los carteles dicen no somos mártires y no queremos ser mártires, ¿no? Y era una reacción a un atentado terrorista también. Entonces ahí vemos también, en este caso, claro, ¿no? Cómo se movilizan esos afectos, ¿no? Cómo se moviliza el afecto del miedo o la respuesta al terrorismo, cómo se moviliza también tu campaña política, que por supuesto también están vinculadas a los afectos, ¿no? En la defensa del medio o a la de querer promover cierto cambio político también, ¿no? Entonces, este carácter afectivo lo vemos, como digo, no solamente en las motivaciones o en esas cosas que no controlamos de nuestro cuerpo, también lo vemos en esa resonancia o configuración de atmósferas públicas, ¿no? Yo ahí citaba a Kathleen Stewart, que es una antropóloga estadounidense que tiene un libro precioso que se llama Afectos Ordinarios, ¿no? Donde describe situaciones, para hablar también de esa dimensión pública, ¿no? Cómo los lugares, los ambientes también, ¿no? las situaciones las percibimos y parte de su existencia o de su ontología, podríamos decir, si nos ponemos así estupendos, tiene que ver con el afecto, ¿no? Y cómo, por ejemplo, pues, cómo las prácticas del selfie contribuyen no solamente a generar una tonalidad afectiva del Facebook o del Twitter, sino también de generar un ambiente y una atmósfera de los espacios físicos también, ¿no? A los que se identifican o donde han sido tomados, ¿no? Igual que también estas prácticas contribuyen a crear sintonías, ¿no? Estamos conectados, a veces también estamos sincronizados o sintonizados compartiendo una atmósfera afectiva. Bueno, quizá el espacio online más claro para eso sea Twitter, ¿no? Sale el humor, el miedo, el pánico o el enfado, ¿no? Se ven de manera clara, o bueno, los grupos de WhatsApp, por supuesto también, ¿no? También se ven esas resonancias colectivas, ¿no? Por lo tanto, vemos también cómo estas prácticas forman parte de lo que Huxley llamaba el trabajo, ¿no? Siguiendo a Huxley podríamos llamar un trabajo emocional. No solamente son formas de expresar emociones, sino también de gestionar nuestras emociones y de nuestros afectos, ¿no? En esas formas de presentación que tenemos, ¿no? Hay algunas formas de esos trabajos que están como muy visibilizados en los medios, ¿no? Esa especie de sobre-representación de la positividad en Facebook, pero también, ¿no? Vamos más allá yo creo que de esas afirmaciones. Y entonces yo creo que otra cosa, digamos, a nivel metodológico que es interesante de estas prácticas es que nos permiten, yo creo, poner en práctica, a través me pongo estupenda con los conceptos, pero bueno, le damos a un señor fabricante de conceptos actual importante que es el austriaco Peter Sloterdijk, que tiene ese concepto un poco así intrigante de materialismo dionisiaco, que es una manera de subrayar las conexiones, él lo hace desde la filosofía, entre Marx y Nietzsche. Si queremos ser un poco más llanos, como decir, cómo conectar lo material, las condiciones materiales de la existencia, las económicas y de clase, como decía Marx, pero también la de la materialidad en la que nos movemos en la vida cotidiana y la dimensión de la dramaturgia y los afectos, ¿no? A los que apunta esta noción nietzscheana de lo dionisiaco, ¿no? Entonces a mí también me parece interesante el pensar lo afectivo de manera conjunta con lo material y con lo dramatúrgico y performativo, y ver aquí, ¿no? Cómo las materialidades entre las que nos movemos y que condicionan nuestra agencia están relacionadas con la manera en que afectamos a los demás, generamos atmósferas, recepcionamos también esas atmósferas o las producimos o las manipulamos, ¿no? En esa forma de trabajo emocional. Y luego, si lo queremos ver en aspectos más cotidianos o más próximos, pues cómo se pueden, por ejemplo, materializar o configurar en las educaciones sentimentales y sexuales actuales, ¿no? Cómo estas prácticas evidentemente forman parte de esa educación sentimental de hoy en día, ¿no? Cómo expresamos y sentimos nuestros propios sentimientos a través de esas prácticas, cómo llevamos nuestras relaciones amorosas y familiares a través de esas prácticas también, cómo llevamos también
nuestra sexualidad a través de esas prácticas, en sus aspectos, digamos, más enriquecedores y expresivos, y en los aspectos también más vigilantes, controladores y negativos, ¿no? Y cómo ese aprendizaje emocional se está viviendo a partir de estas prácticas también. Entonces ya voy acabando la presentación y quería hablar un poquito de esta, ¿no? Dentro de esa cultura afectiva, pararme un poco en un tipo particular de afecto, ¿no? Que es la vergüenza, ligado a los malestares, ligado a los temores, un poco también la familia amplia de la vergüenza, ¿no? Que va la vergüenza, también va el pudor, ¿no? Y también el doble aspecto de la vergüenza, ¿no? De que ambos se producen, yo creo, con mucha claridad online. El sentir vergüenza y el avergonzarse y el avergonzamiento. Eso queda un poco raro en español, pero por ejemplo, es el shaming, ¿no? En inglés está claro, ¿no? El I feel shame y shame others, ¿no? Pues aquí también lo tenemos, ¿no? En español. O sea, y me interesa las prácticas digitales y la fotografía digital y los selfies como prácticas y espacios online donde se comparten, donde a veces nos sentimos vergüenza o a menudo y donde también ejercemos ese avergonzamiento. Y vuelvo a lo que comentaba al principio, ¿no? El avergonzamiento y la vergüenza como una manera de mapear los ordenamientos sociales, qué es apropiado, qué es no, quién es apropiado, quién no, quién puede hacer algo y quién no puede hacerlo, ¿no? Entonces, como decía, esta vergüenza, y ¿no? Ya lo sabemos desde los sociólogos bien antiguos como Elías, que empiezan a estudiar las emociones, es un sentimiento profundamente social, ¿no? En el sentido de que la vergüenza es lo que sentimos cuando nos sentimos inapropiados, cuando nos sentimos visibles a los demás y no deberíamos hacerlo, y evidentemente lo que consideramos apropiado o inapropiado no depende de nosotros solos, depende de las normas sociales, de los grupos, de los espacios en los que estemos, ¿no? Es por lo tanto un sentimiento del yo social, es un sentimiento contextual, ¿no? Lo que nos produce vergüenza en unos contextos no lo produce en otros, ¿no? Clave en la división público y privado, ¿no? Porque justamente una de las cosas que generan vergüenza es estar en lo público como deberías estar solo en lo privado, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre cuando nuestra intimidad, que como sabemos bien por Elías, durante una buena parte de nuestra historia fue pública, pero cuando se va generando esa extensión moderna de lo privado, ¿no? Se vinculan ambas fuertemente? ¿Qué pasa cuando nuestra intimidad también está compartida en parte en lo público? Y también la vergüenza, evidentemente, es un castigo social, es el coste afectivo de no seguir las normas, ¿no? Es el coste afectivo de saltarse el guión de la coreografía social, o de que voluntariamente o porque sea resultado de ese enredo del que hablábamos antes, que nos hace que a veces estemos en intimidades no deseadas y visibles sin estar preparadas. Por otra parte, vemos cómo podemos decir, la práctica del selfie y la práctica de compartir imágenes online hace que esto sea algo inevitable. Es una práctica que está un poco, digamos, ahí atormentada por la vergüenza, porque como hemos visto, lo propio de estas prácticas y de estos espacios es estar en red. Tú no controlas todo lo que ocurre al compartir, aunque contrariamente a lo que vimos muchas veces en los medios, no, a la gente no le importa su privacidad, a los jóvenes no les importa su privacidad. Yo no he visto a nadie que no le importe su privacidad, claro que nos importa. Claro que hay intentos de controlar, los que comentábamos antes, ¿no? ¿Dónde va esta foto? Ahí, pues esta foto no la comparto aquí, lo que pasa es que, claro, tú pones una foto en un sitio, ¿no? Y luego aparece en otro, ¿no? Entonces, y eso tampoco lo podemos controlar. Entonces, como digo, es inevitable muchas veces, o como lo que comentaba antes, yo me hice una foto con la que estaba muy a gusto hace 10 años y cuando la veo ahora digo, oh, Dios mío, menos mal que cerraron el 20, como dicen mis alumnos, ¿no? Pero aún esas fotos del 20 que alguien ha copiado y ha cogido te vuelven a amenazar, ¿no? Me gustaría quizá ahora contar algún ejemplo de estos, así respetando el anonimato, para que veamos un poco de lo que estoy hablando, ¿no? De ejemplos recogidos en estas investigaciones. Alguno que nos toca de cerca, ¿no? Porque se produce también en la facultad. Es alguien que cuando le preguntamos cuándo ha sentido vergüenza nos cuenta dos casos. Un caso, y también vemos la particularidad, como diría yo, del enredo, ¿no? Cómo la vergüenza puede surgir donde a menos tú te lo esperes, ¿no? Una es una chica que está en una conversación visible en Facebook sobre cuestiones que tienen que ver con el cuidado de los animales, ¿no? Donde ella hace ella tiene sus simpatías animalistas y hace una opinión acerca de eso y en contra de los toros. Y entonces le responde su antiguo profesor de filosofía. Porque eso es otra cosa que tenemos, ¿no? Una de las cosas de las redes sociales hoy en día es que en Facebook está mi madre, está mi tía, hicimos un trabajo en segundo de la ESO, yo qué sé, y allí está mi profesor de filosofía. Entonces, el bueno del profesor de filosofía, debe ser un taurino, le contesta bastante, ¿no?, encarado, y además de hacerle la contestación, le hace un comentario acerca de la foto que tiene en el perfil.
y además vaya una foto de guarra que tienes en el perfil. Entonces, claro, ella siente la vergüenza de esa foto, ¿no? Y la vergüenza de ese comentario, y de repente esa foto, ¿no? Y de repente también esa vergüenza de, ¿no? ¿Qué hace este hombre aquí? Qué vergüenza ajena también, ¿no? Como un profesor de filosofía se atreve a decir esto, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo de esa sensación de vergüenza ligada a las fotos, ligada al juicio, ligada a esos espacios de, ¿no? Lo que algunos han llamado ese colapso de contexto, ¿no? Entonces, comunicándote con varias personas. El segundo ejemplo que nos da esta chica, que es una alumna de esta facultad, tiene que ver con intervenir en un foro. Interviene en un foro, estos foros anónimos, antes se llamaba El Informe, ahora no sé cómo se llama, de Somos Aguas, ¿no? O sea, es una página de Facebook donde la gente comparte opiniones sobre esta facultad y lo que aquí pasa, y tú puedes hacerlo de manera anónima, o a veces tú puedes hacerlo y aparece tu nombre. Entonces, ella interviene en un debate, aquí no me... opinando, y aparece su nombre, ¿no? Entonces alguien, un compañero de clase, alguien que tiene acceso a su foto de Facebook, comparte la foto de Facebook, ¿no? Esto es una cosa que también sabemos hoy que es muy común, ¿no? Hablábamos antes de agarrar, ¿no? Tú pones una foto y la gente la agarra, ¿no? Muchas chicas dicen, ¿no? Los tíos se descargan la foto o hacen un pantallazo de mi foto del Facebook. Una foto en la que ella aparece con las hilas sin depilar. Entonces ahí aparece toda una serie de comentarios, desde comentarios llamando a la guarra, otros que dicen que le pone mucho... Pero entonces ella vuelve a sentir otra vez esa vergüenza, ¿no? La foto aparece en un contexto que yo no creía, alguien la ha cogido ahí sin mi permiso, y mucha gente está opinando de distinta manera, y ahí, ¿no? Aparece esa vergüenza, ¿no? Estoy exhibiéndome en un sitio que no quería, estoy recibiendo juicios sobre lo que es inapropiado y lo que no es inapropiado. No tampoco os avanzo nada si digo, bueno, evidentemente el avergonzamiento online lo sufren tanto hombres como mujeres, pero este tipo de situaciones son mucho más frecuentes en el caso de las mujeres. De hecho, esta semana se ha hecho público un resultado de una encuesta europea sobre prácticas online, donde analizan dentro de los jóvenes europeos el troleo, los mensajes inapropiados, todo eso, y ven que las mujeres jóvenes tienen, creo que, bueno, revisarlo en la cita, pero creo que está también en prensa, creo que eran como 4 veces más la probabilidad de recibir este tipo de mensajes y contenidos que los hombres. Aquí también estamos viendo cómo eso que los estudiantes de género sabemos muy bien, ¿no? Cómo se ejerce ese poder, esa subalternidad, ese recordarte dónde tienes que estar, ¿no? Aparece online, y cómo, del mismo modo, aquí vemos también eso lo que comentábamos antes de la remediación, del mismo modo que para muchas mujeres, sobre todo mujeres jóvenes, la experiencia del espacio público físico urbano es la normalización del acoso, el insulto, la mirada, la reprobación, etcétera, pues un poco la socialización online de las mujeres jóvenes hoy en día también pasa un poco por aquí. Al mismo tiempo, vemos como veíamos antes en la autopornificación, que vemos en estas prácticas esas fronteras móviles de la vergüenza y el pudor, porque evidentemente las fotos que yo os estaba mostrando antes, ¿no? Muestran que ya no estamos tampoco en ese ámbito donde estas imágenes son solo para lo privado, estas imágenes son solo para lo público. A través de estas prácticas, ¿no? Como hacía Sarah Woodbridge, ¿no? Pongo la cara, ¿no? Como decían los chavales en nuestras investigaciones, si pones tu culo que no pongas tu cara, pero bueno, a partir de esas cosas era como mostrar, ¿no? Esto ya no me da vergüenza, ¿no? Yo a veces también ponía otros ejemplos, ¿no? De grupos de Facebook, donde la gente, por ejemplo, con el tono del humor, hay un grupo de mujeres, ¿no? De hace unos años que compartían cosas sobre la regla o sobre la depilación, ¿no? Cosas que ¿no? Tradicionalmente hay que mantener en lo privado, y ahí compartían en público, mostraban lo divertido que es a veces liberarse de esos pudores. O sea, que sí que vemos también esas transformaciones móviles del pudor, que como nos recuerdan gente como Elías y como los historiadores de la cultura, no es nada novedoso, ¿no? También ha sido parte del pasado, ¿no? Y luego también, como os decía, me interesaba mucho esta cuestión que veíamos también estos pequeños ejemplos, ¿no? De las intimidades expuestas, que es la del avergonzar, ¿no? La de utilizar estos espacios, estas prácticas para marcar qué es lo apropiado e inapropiado, ¿no? Por ejemplo, pues para avergonzar. En esta investigación también le preguntamos a la gente no solamente cuándo ha sentido vergüenza, sino también cuándo ha avergonzado o ha reprobado a otros, ¿no? Entonces nos encontramos, por ejemplo, con reprobar el que aparezca también vemos cómo van apareciendo las normas de uso, ¿no? Por ejemplo, veíamos muchos que decían que reprobaban a otras personas que expusieran en Facebook fotos de menores, ¿no? Como esa también mayor conciencia acerca de proteger a los menores de su imagen. Y también, evidentemente, volvemos a ver, mucho tiene que ver con reprobar a otra persona porque pensamos que exhibe demasiado de su vida, y también porque exhibe demasiado de su cuerpo, y oh, sorpresa, pues también eran varones que reprobaban a sus amigas o a sus hijas o a sus mujeres, ¿no?
que se enseñaran en público, ¿no? Y también hay otra vez, por eso lo ponía ahí en inglés, volvemos a ver esa forma del slut shaming, ¿no? Aquella mujer que parece que exhibe demasiado su seducción o su sexualidad o su atractivo, pues tiene, no es una zorra, es una guarra, pues eso también lo vemos aquí remediado, ¿no? A mí también aquí me interesaban otras formas de avergonzar, que por ejemplo tienen que ver con esto que comentaba, que no son nuevas, ¿no? Con lo que comentábamos antes cuando hablábamos de estos señores del primer ciclo del siglo XX en Noruega, ¿no? El avergonzar al que se exhibe porque lo acusamos de narcisista, porque lo acusamos de vanidoso, ¿no? Y ahí también los medios de comunicación que han ido configurando esta idea del selfie, ¿no? Que también parece una cosa muy divertida, porque rara vez, pero muy rara vez, por no decir ninguna, he visto que alguien diga que Rembrandt era vanidoso o narcisista, o Beckman, o Goya, ¿no? Los artistas que hacen autorretratos, o esta mujer, o Cindy Sherman, ¿no? Sino, por ejemplo, buscamos no, porque son, ¿no? Entonces te dicen, no, es una reflexión sobre sí mismo, el mundo, la vida y demás, pero si eres tú el que lo hace, ¿no? Y sobre todo si eres tú, ella, la que lo hace, entonces somos narcisos y somos vanidosos. Que probablemente no digo que el narcisismo y la vanidad no esté tan bien, pero probablemente también esté más repartida, quizá, de lo que aquí parezca, ¿no? Y, por ejemplo, también me parecía interesante ejemplos que vemos hoy en día de prácticas artísticas, sí, se pueden llamar así, o mediáticas, que trabajan o que ponen de manifiesto ese avergonzamiento. Por ejemplo, aquí traía algún ejemplo, esta foto de esta esquina, claro, aquí en España tocamos madera que nos dure, pero quizás no nos dure mucho. Todavía no tenemos ese tratamiento mediático, extendido, xenófobo que tienen otros países, por ejemplo, como Gran Bretaña y sus tabloides, ¿no? Entonces, esta es una foto que seguro que habéis visto, es una imagen que seguro que habéis visto muchas veces, ¿no? Son los refugiados sirios que llegan a las costas de Grecia y se hacen un selfie para mandarlo a sus familias, para un selfie que celebran que están vivos para comunicarlo, ¿no? Hemos visto muchas de estas imágenes, ¿no? Pues hubo toda una campaña en la prensa inglesa sirviéndose de este tipo de fotos para avergonzar y para promover una imagen negativa de estos jóvenes, ¿no? Qué banales son, qué superficiales, qué es lo que piensan en hacerse un selfie, en vez de estar... También una idea también muy clara también de la masculinidad. En vez de estar luchando por su patria, se vienen aquí a Europa y se dedican a hacerse fotos, no tienen otra cosa que hacer, ¿no? Entonces, como de repente hay una voluntad, evidentemente, de no querer contextualizar la foto, y hay también algo muy fácil, es recojamos todo esto que ya está muy claro y muy normalizado en los medios, los selfies son unos jóvenes idiotas, y utilicémoslo para desprestigiar a estas personas, ¿no? O el de al lado que pone... No más selfies vergonzosos y nos pone que, pues como siempre, ¿no? el epítome de la foto vanidosa es siempre una mujer joven, ¿no? También no era un azar que se utilizara esta práctica de los selfies para un poco, digamos, poner en duda la masculinidad, ¿no? De estos varones que se hacen los selfies cuando llegan a la playa, ¿no? Y luego tenía también otros ejemplos, ¿no? Sobre selfies que se consideran apropiados, por eso los dejo para luego, otros ejemplos que están un poco en la esquina, en proyectos artísticos, ¿no? Que pretenden hacer una cierta crítica social, y a veces yo creo que la crítica social les queda un poco rara, ¿no? Entonces, ese de aquí abajo no se ve muy bien, pero lo podéis buscar online, se llama Tinder, se llama Tinderin, y es un proyecto de un artista belga que se llama Dries de Porter. Entonces, a este buen hombre no se le ocurrieron más cosas, que quería hacer una reflexión justamente sobre la vanidad y el uso de las fotos online, y también sobre cierta falta de autenticidad, según él. Entonces, ¿qué hizo? Se hizo una cuenta en Tinder, y lo que hacía era buscar mujeres. Sabes que en Tinder, como nos hacemos la cuenta con Facebook, muchas veces aparece nuestro nombre. Entonces, intentar buscar luego en LinkedIn la cuenta de esa misma mujer. ¿Y qué hacía? Exponía la foto del Tinder y la foto del LinkedIn, queriendo ver, mira cómo, ¿no? Cómo se muestran, y un poco también, digamos, de manera un poco estúpida en el sentido de que no me parece interesante querer hacer una reflexión sobre cómo nos representamos en distintos espacios. Por otra parte, como sociólogos sabemos que es evidente que nos presentamos en diferentes medios de espacio. Claro, aquí lo que él hace es que no le pide permiso a las mujeres, no les avisa. Al principio las ponía tal cual, luego ya pixela un poco, él como es un hombre y entra ahí como heterosexual, pues eso, solo ve las fotos de las mujeres. Entonces de repente lo que le pasó a él, interesante para un sociólogo, para él no tanto, fue que de repente su práctica nos deja ver muchas más cosas de lo que ocurre online. O sea, digo, tú quisiste, o sea, queriendo hacer una crítica social de cómo nos representamos y lo falsas que somos las mujeres online, yo creo que lo que al final acaba viendo es a qué nos enfrentamos, la facilidad para que alguien robe nuestras imágenes, la vigilancia, el volver a reproducir todas estas cuestiones, ¿no? Y algo también un poco
parecido, pero a mí también un poco inquietante, son, a lo mejor sí que las habéis visto, esas fotos de allá arriba, ¿no? Es una artista israelí, y su proyecto se llama Yolocaust, ¿no? Como simplemente Yol, que es como esta cosa, nombre inglés para decir a alguien que no es pues, un poco idiota, un poco así, y la palabra Holocaust. Entonces lo que él estaba, digamos, enfadado por lo que le parecían selfies inapropiados, ¿no? Que son las fotos que se hacen los turistas en el monumento al Holocausto en Berlín. Y entonces lo que hace es otra vez, busca estas fotos en Facebook, en Instagram, casi todos son de jóvenes, adolescentes, muchas chicas también, otra vez vamos ahí, y lo que hace es hacer un montaje con la foto de esa persona y detrás pues una foto de cadáveres, ¿no? De los campos de concentración. Entonces aquí vemos también, y él lo dice abiertamente, ¿no? Lo que quiere es avergonzar a los turistas que llevan a cabo esa práctica, ¿no? Y yo creo que también a mí, yo cuando veo esas fotos me resulta un poco también embarazoso ver las fotos también, porque entiendo su motivación, pero también entiendo que está visibilizando a estos jóvenes, que no les ha pedido permiso, por supuesto, ¿no? Que también estamos centrando la acusación, que quizá también le cueste ver lo que es un espacio público, ¿no? Y lo que, como lo vemos también de manera distinta, ¿no? Pero bueno, es otra vez otra práctica que intenta también introducir esa, como digo, esa forma de vergüenza, de avergonzamiento, de crítica en este espacio, ¿no? Y luego lo que ponían en medio es también toda esa otra aspecto que vemos en relación con lo apropiado, que es ver también cómo se van produciendo toda una serie de corrientes o de normas acerca de qué es apropiado fotografiar y qué no es apropiado fotografiar, ¿no? Entonces, ese es un artículo también de un tabloide británico sobre la moda de hacerse fotos con personas sin hogar detrás, ¿no? Entonces, también deben decir, bueno, esos selfies no son apropiados, ¿no? ¿Qué es lo que es apropiado, qué es lo que no lo es, ¿no? O avergonzar a ciertos usuarios, ¿no? Por hacer cosas que no son apropiadas, ¿no? Entonces, un poco vemos cómo se van tejiendo, ¿no? esos sentidos y esas prácticas alrededor de la vergüenza, de lo que es apropiado, de lo que no lo es, en esa exhibición y en esa práctica fotográfica. Y como también vemos a veces, o con frecuencia, ¿no? En esos tejidos, en esos circuitos de la vergüenza, pues esas coreografías también de género, sociales, ¿no? Esos distintos grupos que tienen también distintos tratamientos. Y con esto acabo la charla, un poco simplemente volver sobre lo que he dicho, pero un poco con esta idea de tener en claro que no se trata solamente de investigar, en mi caso por lo menos, ¿no? De investigar los selfies como práctica, como objeto, como dinámica en la que nos vamos envueltos o enredados, sino también ver qué puede significar investigar con selfies, ¿no? Y, o sea, aunque el selfie en sí como práctica no me interese, sí que puede ser interesante ver qué me abre o qué cosas yo puedo investigar a partir de un análisis de estas fotografías y también de estas prácticas. Por supuesto, lo primero es lo que comentábamos al inicio, ¿no? Es lo ordinario digital, pero también nos habla del ordinario, ¿no? Cómo los selfies, ¿no? nos informan o nos ayudan a aprender acerca de cómo es lo cotidiano contemporáneo, de cómo es lo ordinario digital, de cuáles son esas prácticas, cuáles son esos contenidos, cuáles son los sentidos, dónde están las áreas de conflicto, ¿no? Al final, la vergüenza y el avergonzamiento también nos habla de eso, ¿no? Dónde están las zonas de conflicto, donde podemos aprender acerca de cuáles son las normas y los ordenamientos sociales y de cómo se mantienen también y se transforman esos ordenamientos. Por ejemplo, pues no sé, hay un cambio en la masculinidad, cuando es aceptable, ¿no? O para ponerme, ¿no? Volviendo un poco a lo que decía también Goffman, ¿no? Para ser aceptable como heterosexual autopornificado tengo que tener un cuerpo súper masculinizado y musculado para que aquello no se vea como algo femenino, ¿no? Entonces veíamos aparecer todo ese nuevo, con Antonio, ¿no? Ámbito o espacio de ansiedades no alrededor de los genitales, que era lo tradicionalmente masculino, sino alrededor de la definición muscular, ¿no? Y cualquiera que esté en contacto con hombres jóvenes, o si tenéis, pues, no sé, vosotros mismos, vuestros amigos o vuestros hijos o sobrinos, lo veréis, ¿no? Esa obsesión por la definición muscular y el six-pack que me dé la valoración visual, al menos online. Entonces también nos permite mapear conflictos y controversias, malestares y desasosiegos, en lo que exponemos, en cómo exponemos, en lo que les pasa a nuestras fotos, ¿no? Como veíamos antes en estos ejemplos. Y ahí también vamos viendo esas ambivalencias de la intimidad, ¿no? Porque no solamente es la ambivalencia de la intimidad actual en relación con lo público, lo privado, lo digital, pero yo creo que también vamos a ver las ambivalencias de la intimidad en general, ¿no? de cómo es un ámbito donde buscamos apoyo, pero también es un ámbito donde encontramos reprobación, norma, vigilancia, ¿no? Y esto
a través de eso que hemos hablado, de la inscripción digital, ¿no? Todos esos aspectos menos visibles se pueden ver a través de la inscripción digital, ¿no? Por supuesto, ahora no os voy a hablar de eso, pero vamos, nosotros hicimos una investigación sobre móviles y parejas. No veas todo lo que nos cuentan los móviles y las querellas alrededor del móvil, de las ambivalencias de la intimidad en una relación de pareja, por ejemplo, ¿no? También, por supuesto, nos permite estudiar esto que decíamos antes, ¿no? Cómo nos hacemos públicos hoy en día, cómo hacemos públicos lo que nos preocupa, nuestra participación política, nuestro activismo, ¿no? Tenemos aquí también ahora, ¿no?, el ejemplo reciente de las elecciones en Brasil, ¿no?, y esa forma de hacer público y de alimentar y reforzar también tu participación política y tu comportamiento electoral, por ejemplo, a través de algo como los grupos de WhatsApp, ¿no?, que seguro que no pensábamos en eso cuando se inventaron, y cómo, por lo tanto, configura lo público, ¿no? Y ahora, por ejemplo, vemos cómo hay tanta preocupación, la preocupación, por ejemplo, social o sociopolítica alrededor de las noticias falsas se está moviendo de Facebook a esos espacios, ¿no?, que son todavía más semipúblicos o más medio privados, como es el WhatsApp. Por supuesto, también nos permite, si lo que nos interesa es estudiar cómo nos relacionamos con nuestros cuerpos, el proceso de encarnación contemporáneo, la corporalidad contemporánea, las coreografías de género, la podemos también, yo creo, mapear a partir de estas prácticas. Y luego también, aparte, como digo, de los objetos, también este tipo de prácticas nos hacen nuevas preguntas también sobre nuestras metodologías, sobre la ética de la investigación también, o sea, cómo tenemos que investigar con gente y con sus inscripciones digitales, ¿no? Antes os ponía ahí toda esa foto, ¿no?, de todos los lectores de inscripciones digitales y estábamos ahí nosotros. Entonces, si estamos ahí con los amigos, con los activistas, con los de Wikileaks, con los espías, con la policía, con los hackers, con la NSA, tal, ¿a quién nos queremos parecer? ¿Y a quién no nos queremos parecer, ¿no? ¿Nos queremos parecer al tipo que hace el tinderino o no? Entonces, si no nos queremos parecer, tenemos que hacer cosas, ¿no? Tenemos que tratar esos datos de alguna manera, tenemos que establecer relaciones con nuestros investigados, ¿no?, de alguna manera también. No siempre nos valen las formas de consentimiento que teníamos, ¿no?, en las formas tradicionales cara a cara, ¿no?, de investigar, ¿no? Si de repente, a través de la conciencia que tomamos del Big Data, nos damos cuenta, ¿no?, y con las nuevas reglamentaciones, de las limitaciones que tiene el consentimiento, ¿no?, ese consentimiento que hacemos de cosas que si no consentimos no podemos usar o que tampoco sabemos muy bien qué van a usar, ¿qué nos dice eso de nuestros consentimientos? ¿Podemos asegurar a los investigados lo que va a pasar con sus datos? Si muchas veces tampoco lo sabemos nosotros. Si los datos duran en el tiempo, eso también creo que también nos tiene que hacer repensar cómo investigamos, y a veces lo bueno, igual que lo digital a veces nos hace ver cosas que nos sirven para lo cara a cara, porque algo que no hayamos caído, caemos y entonces lo miramos. Yo creo que también investigar en lo digital también te hace repensar cómo enfocamos nuestros grupos de discusión o entrevistas, o no, por ejemplo, con esta idea de la participación, de la responsabilidad de los datos, ¿no?, de lo que hacemos con ellos, ¿no? Yo creo que también a mí por lo menos, investigar selfies y con selfies también me ha permitido mirar de otra manera algo que desde hace mucho tiempo sabemos, ¿no?, por ejemplo, desde que este etnopsiquiatra nos lo dijo, quizá antes, ¿no?, de Veró, es la importancia y la presencia inevitable de las ansiedades y las vulnerabilidades en los procesos de investigación, ¿no? Él exponía, ¿no?, cuando investigamos a otras personas estamos ahí con nuestra subjetividad, con nuestro cuerpo, ¿no?, con nuestras relaciones de reflexividad, de repulsa y de identificación, y él llegaba a decir, la ansiedad es un método también. Entonces, aquí también yo creo que se ven también bastante claro esos aspectos, no solamente yo creo de vulnerabilidad y malestar de las personas, sino la nuestra propia, ¿no?, a la hora de investigar, porque, bueno, como veamos aquí, porque no estamos fuera de esto, ¿no? También ¿no?, también somos usuarios de lo digital, también estamos ahí, utilizamos a veces hasta estos espacios para nuestra investigación, también tenemos género, también, ¿no? Entonces también yo creo que facilita, si queremos, y yo creo que deberíamos querer, interrogarnos también, ¿no?, acerca de los afectos, por ejemplo, que se generan en los procesos de investigación, los afectos también los que nosotros nos vemos implicados. No tengo respuesta para ver lo que hacer con ellos, pero por lo menos no meterlos, como decía Debré, no meterlos debajo de la alfombra y que vengan como eso, ¿no?, el retorno de lo rechazado del refule. Que lo veamos por lo menos, y sobre todo que veamos que es como, se me ha olvidado la R de reflexivo, ¿no?, que esos malestares recíprocos y reflexivos forman parte inevitable del proceso de investigación, más vale tenerlos en cuenta que meterlos debajo de la alfombra, ¿no?
Y por último también yo creo que investigar en estos contextos acerca de estas prácticas que tienen que ver con estas ambivalencias y con estos afectos, también nos lleva a tener que preguntarnos a esto que hablábamos de la sociología ordinaria en el último punto, ¿no? Cómo investigar cuidando y con cuidado, ¿no? Y cuidando a los demás, cómo evitar cierta lógica extractiva, ¿no? Una de las cosas que criticamos justamente del Big Data es esta, ¿no? Los usuarios somos tratados, ¿no? Como proveedores de datos y ellos se quedan con los datos y no sabemos ni lo que pasa, ¿no? Pero ¿cuántas veces no trabajamos así los investigadores, ¿no? Yo vengo, te hago la entrevista, te extraigo lo que quiero de ti, adiós muy buenas, ahí te quedas, ¿no? Yo creo que es algo que deberíamos evitar. Se puede evitar de manera, o sea, hay pequeños gestos, ¿no? Por ejemplo, pues, ¿por qué no buscamos gente que le interese participar en las investigaciones? ¿Por qué no les dejamos un poco que nos inspiren, ¿no? Con lo que hacen o procuremos ser recíprocos? A veces, si no podemos, por lo menos ser recíprocos en el momento del contacto. Si lo podemos, a lo mejor ser recíprocos también en otras formas, ¿no? Dejarles que tengan un poquito, si les interesa, a ver en el diseño o en la interpretación, ¿no? O por lo menos, al menos preguntándonos nosotros, que también es algo que también podemos hacer, aunque no, ¿para qué le va a servir a ellos, ¿no? ¿No? Intentando por lo menos, aunque sea eso, simplemente interrogándonos cuando pensemos, quiero investigar esto, pensar, ¿esto para qué le puede servir a la gente a la que investigo, ¿no? O sea, haciendo toda esa serie de gestos o de prácticas, a veces aunque sean mentales, que nos alejen de esa lógica extractiva del vigilante, del que yo vengo, cojo y me voy, y aquí, pues adiós muy buenas, y lo que te pasa a ti pues me da un poco igual. Entonces eso, evitar esa lógica y dejar por lo menos el diseño de la investigación un poco abierto a los participantes, a sus contraobservaciones. A veces son simplemente prácticas de escucha, ¿no? Favorecer una práctica de escucha o de lectura si hacemos una entrevista online, ¿no? De que me permita a mí integrar esa contraobservación, ese punto de vista del otro, ¿no? Esa objeción, ¿no? Y no solamente, por lo tanto, requiriendo su consentimiento, que por supuesto es básico, ¿no? El consentimiento y el anonimato, pero que no nos quedemos solo ahí, ¿no? Igual que lo online nos recuerda que el anonimato no es algo que venga dado y lo difícil que es, y que el consentimiento requiere algo más también, ¿no? Y bueno, pues esto es todo, así rápido, así rápido y como mucho, pues así era un poco lo que os quería contar. Creo que nos queda un ratillo, ¿no? No mucho, pero... Lo que pasa es que